Salvete discipuli. Hoy en este tutorial vamos a ver el verbo possum, potes, posse, potui. Si os fijáis, el verbo possum no es más que un compuesto del verbo sum. Lo veremos ahora con más detalle en cada tiempo. Bien, si recordáis el verbo ser, pues el presente es sum, es, est, sumus, esti, sunt. El imperfecto eram, eras, era, teramus, eratis, eran. Y el futuro, pues ero, eris, erit, erimus, eritis, erum. Bien, pues el verbo possum es lo mismo, simplemente le añadiremos un preverbio pos o pot. Nada más, fijaros. En el presente continúa siendo sum, es, sumus, esti, sunt, pero con un preverbio. Pos o pot. Nada más, pero es el mismo verbo ser. Sucede lo mismo en el imperfecto. Es eram, eras, erat, eramus, eratis, eran, pero con un preverbio pot delante. Pues poteram, poteras, poterat, poteramus, poteratis, poteran. Nada más. De igual forma sucede con el futuro imperfecto. Ero, eris, erit, erimus, eritis, erum, pero con el pot delante. Pues potero, poteris, poterit, poterimus, poteritis, poterum. Es decir, si me sé el verbo sum, me sé también el verbo possum. No tiene más misterio. A continuación vamos a ver los infinitivos de presente, aunque en realidad ya los habéis visto sin saberlo. Los infinitivos de presente terminan en are para la primera conjugación, en ere para la segunda y tercera conjugación y en ire para la cuarta. En realidad, el infinitivo ya está en el enunciado de los verbos, cuando yo lo busco en el vocabulario. Fijaros, amo, amas, amare. Aquí está el infinitivo, la tercera forma. Habeo, habes, habere. Aquí está el infinitivo de los de la segunda. Rego, regis, regere. El infinitivo. Y wenio, wenis, wenire. Es decir, no hay que aprender nada nuevo para saber cuál es el infinitivo de los verbos. Simplemente tengo que ir al vocabulario y mirar el enunciado de los verbos. Lo hallaré en la tercera forma. Lo único que tengo que tener en cuenta es que los infinitivos suelen estar abreviados. El infinitivo no es are solamente, sino amare, en este caso del verbo amo. El infinitivo no es ere solamente, sino habere. El infinitivo del verbo rego no es ere, sino regere. No se repite nunca la raíz, están abreviados. Y el infinitivo del verbo wenio es wenire, no solamente ire. Recordad, los infinitivos están abreviados, ¿de acuerdo? No se repite la raíz del verbo. Pues bien, una vez dichas estas cosas como paso previo, lo importante es lo siguiente, y es que verbos como el verbo possum que hemos visto, o el verbo debeo, u otros, llevan necesariamente un infinitivo. En la oración aparecerá siempre un infinitivo. Y entonces tendremos que analizar ese infinitivo de la siguiente manera. Cuando veáis un infinitivo, arriba tendréis que poner oración subordinada de infinitivo que hará la función de complemento directo. Esto siempre que veáis un infinitivo. Automático. Vamos a ilustrarlo con algunos ejemplos y lo veréis mucho mejor. Voy a poner 2 o 3 frases a modo de ejemplo. El ejemplo número 1. Marcus filosofiam studere debet. Recordad, siempre analizamos primero el verbo en forma personal. Bien, pues aquí tenemos debet, que es un verbo de la segunda conjugación y es tercera persona del singular del presente. A continuación buscaré el sujeto. Marcus termina en us, es de la segunda declinación y como termina en us es nominativo singular. Efectivamente, este es el sujeto del verbo debet. A continuación me fijo en studere. Studere termina en ere y además viene de un verbo, del verbo studio. Por tanto, es un infinitivo de presente,
Como hay un infinitivo de presente, tendré que poner arriba oración subordinada de infinitivo complemento directo. Arriba del infinitivo, aquí lo tenéis. Además, un infinitivo puede tener sus complementos, claro que sí. Filosofía. Termina en am. No hay duda posible, es de la primera declinación. Pues filosofía será acusativo singular, complemento directo, pero del infinitivo. La oración de infinitivo es el complemento directo, pero del verbo. Filosofía, en cambio, es complemento directo, pero del infinitivo. Recordad, un infinitivo puede tener también complementos. En este caso, complemento directo. Vamos a traducir. La traducción sigue el orden habitual de siempre. Primero el sujeto, Marcos, ahora el verbo, debe, y ahora vendría el infinitivo a continuación. Pues debe estudiar, studere. ¿Qué es lo que estudia? Efectivamente, pues debe estudiar filosofía. Filosofía depende de estudiar. Es el complemento directo de estudiar. En cambio, estudiar filosofía, todo junto, es el complemento directo del verbo debe. Quien debe, debe algo. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí tenéis el ejemplo número 2. Totalmente al azar, por supuesto. Lorena, vinum Hispaniae vivere non potest. Recordad, siempre empezamos por el verbo. Y el verbo es potest. Fijaros que es el compuesto del verbo ser. El est es el verbo ser, pero aquí es el compuesto, potest. Analizamos potest, pues es presente, tercera persona del singular. A continuación, buscamos el sujeto. Pues Lorena sería de la primera declinación, como termina en a, sería nominativo singular y efectivamente sería el sujeto del verbo potest. Luego veo que vivere termina en ere, es un verbo del verbo vivo, por tanto es un infinitivo de presente. Automáticamente, como hay un infinitivo de presente, arriba pondré oración subordinada de infinitivo complemento directo. Non sería un adverbio, eso me lo diría el vocabulario. Los adverbios siempre hacen la función de CC. Pero lo más importante es que recordéis que un infinitivo puede tener complementos. Por ejemplo, vinum. Vinum es de la segunda declinación. Termina en um. Como es de la segunda declinación y termina en um, es acusativo singular, complemento directo, pero del infinitivo. Finalmente me quedaría Hispaniae. Hispaniae es de la primera declinación, termina en ae, puede ser varias cosas, pero descarto automáticamente el nominativo plural, porque el verbo está en singular, así que no puede ser el sujeto. Así que solamente me quedaría o genitivo o dativo. En este ejemplo, Hispaniae es genitivo singular complemento del nombre. ¿De qué nombre? Pues de vinum, del sustantivo vinum. Vamos a ver la traducción, que ahí está mucho más claro. Fijaros, sigo el orden habitual de traducción. Primero el sujeto, Lorena. Non potest, el no va con potest, pues no puede, el verbo possum significa poder. Lorena no puede. Ahora el infinitivo, claro, no puede beber y los infinitivos, recordad, pueden tener complementos. Pues no puede beber, pues ¿el qué? Vino. Y era el complemento del nombre, de Hispania. Lorena no puede beber vino de Hispania. Beber vino de Hispania es el complemento directo del verbo poder. Beber tiene un complemento directo, que es vino. Esa es la diferencia entre este complemento directo, que es la oración de infinitivo en su conjunto, y este otro complemento directo, vinum, que solamente es el complemento directo, pero del infinitivo. Y así es como se analizan los infinitivos y las oraciones de infinitivo. Recordad sobre todo de poner arriba oración subordinada de infinitivo, función de complemento directo. Y la segunda cosa que tenéis que tener en cuenta es que un infinitivo
Puede tener complementos como un complemento directo, por ejemplo, un complemento del nombre que depende de este complemento directo, etc. Espero que estos ejemplos os ayuden a traducir las frases del dossier que son parecidas a estas. Bueno, si os ha servido de ayuda, me alegro. Nos vemos en el siguiente.